Gracias a la Fundación y al Pacto Mundial por estos premios, por los reconocimientos. Y no vamos a presentar mucho más a Antonio ni a Juan Luis, ¿verdad? Ya los conocéis todos perfectamente. La idea de hoy es que hablemos un poco también del impacto de la tecnología en la evolución humana, que son vuestros temas desde distintas perspectivas y puntos de vista, vuestro tema, ¿no? Entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál es el papel del hombre en todo este cambio tecnológico, de la innovación, todo? ¿Cuánto puede cambiar el hombre y sus empresas en la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Juan Luis. Hemos convenido que empiece. Sí, ¿no? Hemos convenido que empieza Juan Luis. Muy bien. Como luego iremos desarrollando el tema un poco más, pero hay una cosa que me gustaría recordar, y es que no hemos nacido ayer como especie, no hemos nacido ayer. Tenemos cientos de miles de años como Homo sapiens y millones de años como homínidos, y hay una cosa de la que podemos estar seguros de que no va a cambiar en el futuro. O sea, a la hora de predecir el futuro hay toda clase de incertidumbres. Ya se sabe que es muy difícil predecir, como decía aquel premio Nobel, sobre todo el futuro. El pasado es más fácil, pero el futuro tiene sus dificultades porque es por definición imprevisible, ¿no? Pero hay una cosa de la que sí que podemos estar seguros. O sea, no todo es incierto en el futuro, y esa es una noticia que os quiero proporcionar hoy para que la tengáis presente. Es decir, sé mucho acerca del futuro. Estoy muy seguro acerca de cosas relevantes de nuestro futuro. Es decir, cosas que sé y que os puede ser útil también para los negocios, ¿no? Saber algo que una realidad que inevitablemente se va a producir en el futuro. Y es la que no cambia. En la época de Shakespeare no había vehículos a motor, no había aviones, no había frigoríficos, no había luz eléctrica, no había, bombas atómicas, no había armas como las actuales, no había televisión, no había móviles. Y sin embargo, las obras de teatro y lo que escribió Shakespeare siguen siendo perfectamente válidos en el mundo actual. Es decir, a pesar de la enorme diferencia tecnológica, lo que no ha cambiado es el alma humana, si queremos llamarlo así, y sus fundamentales aspectos. Y no va a cambiar en el futuro. Por la misma razón por la que nos sigue interesando las pasiones y aspectos de ambiciones y ilusiones de las que habla Shakespeare, podemos tener garantizado que en el futuro seguirán existiendo, como lo están en el presente, en el día de hoy. En el día de hoy me refiero literalmente en el día de hoy. Es decir, la ambición de la que habla Shakespeare, en Macbeth, por ejemplo, lo que cuenta en Hamlet, la codicia de la que habla en Mercader de Venecia, el amor del que habla en Romeo y Julieta, los celos, por ejemplo, todas esas grandes pasiones del alma humana que hacen que asistamos a una obra de teatro de Shakespeare y la entendamos, que leamos el Quijote y lo entendamos todo, y siga estando vigente en todos sus aspectos. Quiere decir que la tecnología, todo lo que ha cambiado la tecnología desde el siglo XVII, desde Shakespeare, el siglo XVI y XVII, hasta nuestros días, desde Cervantes hasta nuestros días, iría más lejos, desde Aristófanes, desde Sófocles hasta nuestros días, desde la Ilíada hasta nuestros días, desde Gilgamesh hasta nuestros días. Todo eso seguirá estando presente en las vidas de las generaciones venideras. Así que nuestros negocios, si queréis hablar de negocios, tendrán que tener presente nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestra naturaleza. De manera que, al menos, creo haberos proporcionado certezas acerca del aspecto fundamental del futuro, que es el de cómo seremos los humanos y qué es lo que anhelaremos los humanos. Y la respuesta es que lo mismo que en la época de Shakespeare, seguiremos
enamorándonos, seguiremos queriendo a nuestros hijos, seguiremos queriendo a nuestros padres, también seguiremos siendo ambiciosos. Seguramente tendremos los defectos, los vicios y también las pasiones, pero también la grandeza del Quijote y de los visionarios del pasado. Todo eso seguirá existiendo, por lo tanto, en torno a eso, a lo que somos, a lo que la evolución nos ha hecho ser, es en torno a lo cual debe construirse el futuro. O sea que ya sabéis algo acerca del futuro. Gracias, Juan Luis. Yo lo he apuntado todo, ya que sé algo del futuro. Yo soy economista, predigo poco, ¿no? Puedo predecir poco, pues mira, una que no lo he apuntado para nada. Lo he apuntado. He hecho muchos rayajos. No, está todo apuntado. Una cantidad de rayas. Una cantidad de rayas. Y en la época de Shakespeare es verdad que el espíritu humano y el alma humana lo regían todo, y estoy totalmente de acuerdo. La ambición, la codicia, el amor, los celos siguen presentes, pero ¿cómo va a ser esto en la época 5G? ¿Qué cambia cuando ya tengamos innovación, tecnología, inteligencia artificial por todas partes? ¿Seguiremos siendo igual de buenos o de malos? El problema básicamente está en que estamos en una época en el que la tecnología está empezando a cumplir, sobre todo en ciertos sectores de la humanidad, sobre todo los jóvenes, un papel excesivo y un papel como determinante, ¿no? Y pareciera como que el que no sepa de tecnología pues no sabe de nada, ¿no? Y eso es un drama tremendo, ¿no? Es un drama que viene de lejos. Heidegger y Ortega se plantearon ese tema hace ya mucho tiempo, ¿no? Heidegger detestaba la tecnología y la técnica, la detestaba. Y Ortega, un poquito menos, con más suavidad, con más temple, pero decía unas cosas tremendas. Decía que el hombre matemático, el hombre científico, el hombre tecnológico es quien taja la integridad del conocimiento, que va mucho más allá de lo que ellos piensan. Y eso es verdad, es que es absolutamente verdad. Es decir, no podemos hablar de tecnología si no la conectamos con los demás valores del ser humano, fundamentalmente la filosofía. La filosofía tiene que estar conectada con la tecnología. Es decir, el hombre no puede de pronto decidir que la filosofía no cuenta, a pesar de que se nos ha dado la mala noticia de que la filosofía ha desaparecido de algunos sistemas escolares. No se estudia filosofía. Y yo creo que el tema del por qué estamos aquí, el qué hacemos y todo eso, es un tema que no podremos jamás evitar y que además nos enriquecería de una manera tremenda, ¿no? Y ese es un tema en el que, en efecto, merecería la pena que en esta sede, en esta fundación, se tratara, ¿no? No podemos dejar, de verdad, que la tecnología nos envuelva en su desfachatez, ¿no? Es decir, el ser humano, chico, es mucho más rico y mucho más en todo. Un solo, como tú decías, sentimiento de amor vale por toda la tecnología del mundo, realmente. Ahora, que en efecto en España tenemos, el que tengamos o no un déficit tecnológico, el que la tecnología de todas maneras ayude al crecimiento, sobre todo al crecimiento económico y por lo tanto al crecimiento de capacidad de acción de la gente, pues es un tema que no podemos olvidar, ¿no? Pero no podemos mitificar la tecnología, tenemos que seguir mitificando los valores auténticos del hombre, ¿no? Esa es mi idea. Y quizá, Juan Luis, en esta misma línea, ha habido momentos en la historia, precisamente muchos de los que tú has estudiado, pero también la revolución industrial, etcétera, en los que hemos visto que la tecnología ha superado quizá, no tanto como ahora, no ha superado obviamente los valores humanos, pero sí que ha sido una parte esencial del desarrollo humano. En los procesos anteriores de crecimiento o de revolución industrial sí que ha habido de alguna manera la máquina superaba al hombre, ¿no? Y ahora también podríamos estar en ese proceso. Bueno, la tecnología tiene una característica, es que no es reversible. Es decir, claro, todo aquello que se inventa ya no se puede desinventar. Es imposible desinventar. Me lo apunto también. Entonces, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Esa es una premisa, primera ley de Arzuaga, si quieres, sí, de la historia,
Y la segunda ley sería que la solución nunca está en el pasado, nunca, jamás, nunca. No tenemos que mirar atrás para encontrar la solución de los problemas del presente. Segunda ley de Arzuaga, de la historia. No hay que buscar nunca. Esa nostalgia es muy humana, es un sentimiento muy humano. Todos sentimos la nostalgia de un tiempo mítico, idealizado, que no es real, de un pasado feliz, ¿no? Y que generalmente situamos pues en la naturaleza, en las sociedades campesinas. Es el mito de los Amis, que han decidido, por alguna extraña razón, que donde hay que vivir es en el siglo XIX. Yo siempre me he preguntado por qué en el XIX, por qué no en el XII, por qué no en el XVII. Pero ellos se han quedado en el siglo XIX. Y el siglo XIX era una sociedad horrible. Yeah. En realidad. Pero ellos se acogen, porque la nostalgia es el resultado del miedo, ¿no? Ellos se acogen a una sociedad previsible y eso produce mucha tranquilidad. La mayor fuente de preocupación es lo imprevisible de la situación y por eso se busca la seguridad que proporciona pues una existencia previsible como eran las sociedades tradicionales del antiguo régimen, en el que si tu padre era zapatero, tú nacías en el seno de una familia zapatera, pues tenías la certeza y la tranquilidad, vamos a llamarlo así, de que te ibas a ser zapatero, o sea que te daban la vida resuelta. Ortega y Gasset, que se ha mencionado aquí antes, decía que nuestros padres nos dan la vida, pero nos la dan sin hacer. La tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Eso no ocurría antiguamente en la Edad Media. Lo cual es una lata, por cierto. Es el precio de la libertad. Antiguamente esa preocupación no existía. Entre los samis esa preocupación no existe. Tus padres te dan tu vida y te la dan hecha. Completamente hecha en todo hasta el día de tu muerte. Eso puede que produzca satisfacción, si quieres tranquilidad al menos, pero no es mi ideal de entrada y es inviable por otro lado, ¿no? Así que la vida no la tenemos que construir y hacerse su propia vida es doloroso y los que somos padres lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Que no les puedes ayudar. Uno quisiera poder decirles lo que tienen que hacer, pero tienen que descubrir ellos, no les puedes ayudar a construirse su vida en lo que van a hacer, ¿no? Lo que quieren ser. Además tenemos esa palabra, ¿no? Lo que quiero ser, que quiere decir que todavía no eres, que lo serás, que te tendrás que hacer, que construir. Entonces, esa inquietud, esa angustia vital, esa zozobra se acentúa en el presente, porque el futuro es más incierto que nunca, ¿eh? De manera que ahora la gente está más preocupada que nunca por el futuro, porque cambia muy deprisa. Pero ya hace varias generaciones que estamos preocupados por nuestro futuro, porque hemos abandonado las sociedades tradicionales en las que la vida te la daban hecha y planificada y hasta te casaban con una persona. No tienes ni que preocuparte por enamorarte, porque hasta el matrimonio estaba arreglado. Bueno, entonces ahora hay que empezar por encontrar pareja de momento, porque es que ni siquiera te lo resuelven tus padres, como antes. Tienes que encontrar tú una. Y eso nos lleva a dar muchas vueltas y muchas equivocaciones, hasta que das con una, o crees que das con una persona, ¿eh? Bien, entonces eso es duro, si quieres, pero es el precio de la libertad y yo lo encuentro deseable. ¿Y cuál es la receta para superar? La única receta que podemos darles a nuestros hijos, la única receta para superar esta preocupación, inquietud, angustia, cada uno lo vive a su manera, pues la de que confíen en sus posibilidades. Ya saldremos de esta. Es decir, no hay que ver el futuro como una amenaza si tú confías en tus capacidades, ¿no? Es como en la montaña, en la escalada. Pues estás ahí en la pared y dices, si confías en tus capacidades, dices, bueno, ya saldré, ya encontraré una vía, ya saldré por algún lado, ¿no? Si no rapelo y bajo, ¿no? Pero lo que pasa es que algunos se caen, ¿eh? Claro. Todos se caen al final, todos se mueren al final. Eso no. A mí lo que me gustaría es saber qué es lo que piensas y qué es lo que pensamos en general de la relación entre conocimiento y felicidad.
Es decir, al final el objetivo del ser humano es ser feliz, no nos engañemos. ¿Usted quiere ser de mayor? Feliz. Yo quiero ser feliz. Es un tema delicado. Porque tú no quieres ser feliz. Yo sí. Igual no. Hay estudios que dicen que donde mayor es el índice de felicidad, medido con parámetros científicos, precisamente es en las sociedades en las que no eres libre. Es decir, en las dogmáticas. En aquellas donde te dan la vida resuelta. Ahí es donde aparentemente la gente es más feliz, pero esa vida no la quiero para mí. Yo quiero esa zozobra, esa inquietud de tener que construir mi futuro. Dices que hay gente que dice, pero hay gente que dice lo contrario. Quiero decir que... No. contrario, no. La felicidad no puede relacionarse con la idea de que te den todo hecho y que sea todo perfectamente. ¿Pero qué nos daría la felicidad? ¿Perdón? ¿Qué nos daría la felicidad relacionado con el cuánto conocimiento necesitaríamos para ser felices? ¿No? ¿Cuánto conocimiento? Pues infinito. Infinito que quiere decir que el ser humano tiene que mantener la curiosidad intelectual permanentemente. Es decir, un ser humano que renuncia a la curiosidad intelectual, a la idea de saber más, conocer más, deja de ser una persona. Es una cosa tan simple como esa, ¿no? Es como... ahora estamos escribiendo sobre el derecho a jubilarse. El ser humano no tiene derecho a jubilarse. Tiene derecho a cambiar de trabajo y adaptar sus capacidades a otros trabajos. Pero la idea de conectar la idea de felicidad con la idea de dejar de trabajar realmente es una idea estúpida. Y eso hay que cambiarlo a toda velocidad. En los esquemas anglosajones eso no existe, la idea de jubilarse, es decir, la idea de conectar la propia satisfacción humana con la idea de no hacer nada, levantarte y que te digan usted que tiene que hacer nada. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces la tecnología nos podría hacer más felices si nos ayudara a ser más curiosos, pero nos podría hacer mucho más infelices si nos lo diera todo hecho, ¿no? Quizá es un poco el... Tú sabes, el no balance. podría hacer unas preguntas muy complicadas, ¿verdad? Tardo un rato en entenderlo, de verdad. Y luego pasamos. Luego charlamos. La tecnología no tiene nada que ver con la felicidad, de verdad. No. La tecnología no nos puede hacer más felices y no nos debe hacer más felices. Ese no es el propósito de la tecnología. Es el conocimiento, es la filosofía, es la valoración de tu esfuerzo, es la generosidad, es el portarte, es la convivencia con los demás, el ser una persona buena, esa frase del Eclesiastés, de pronto descubrí que ser bueno y alegrar a los demás es nuestro objetivo en la vida. Pues eso, el ser bueno. Parece que no, pero la bondad tiene que ver mucho con la felicidad. Es que los malos no son felices, suelen ser más ricos, eso es verdad. Y además mucho más, pero no son felices. No todos los ricos son malos. Eso a mí me tranquiliza. No todos los ricos son malos. Yo veo a todos los ricos con una cara amarga, preocupados, inquietos, de verdad, en serio, no, de verdad, no seáis ricos, de verdad, no hay peligro. Que nos dé por ahí, de verdad, en serio. Yo estoy lejos, no hay problema. No, pero la tecnología va a ser cada vez mayor. Es un poco volviendo al principio. Claro. La tecnología es neutra, por definición, no es ni buena ni mala, pero es acumulativa. Esa es una característica tercera ley de Armstrong. Quiero decir que tú partes del conocimiento, tú ya partes de un conocimiento, con lo cual solo puedes aumentar el conocimiento, claro, porque ya partes del anterior. O sea, ahora ya partimos de, por ejemplo, la revolución de nuestra generación es la revolución, hay dos revoluciones, la informática y la biológica. Y juntas la bioinformática, ¿no? La biotecnología y la informática juntas, ¿no? Esa es la revolución. Sí. Ahora estamos en la revolución industrial. Es una revolución que se basa en que hemos aumentado nuestro conocimiento por ejemplo, de la genética, que nos permite editar y cambiar los organismos y manejar su información genética, y luego que disponemos de ordenadores, inteligencia artificial, todo eso. Bueno, pues la próxima generación ya parte de ahí. Tendrá una tecnología más avanzada, ¿no? Y en ese sentido, hay dos conceptos ahora, que es el poshumanismo y el transhumanismo. ¿Tú crees en el transhumanismo? ¿Tú crees que el ser humano... Con la que está cayendo ahora... No, pero digo, pero ¿crees que es posible mejorar la condición humana o no? Mejorarla.
mejorar la técnica con tecnología. Más inteligencia y todo eso. Eso es. Sí, no, bueno, eso no tiene ningún sentido. ¿Por? Bueno, pero vamos a ver, son el conocimiento, las capacidades para acumular el conocimiento fuera de nuestro cerebro son tan antiguas como las tablillas sumerias, ¿no? Cuando se empezó a escribir, empezamos a acumular conocimiento en un soporte. Pero se habla incluso de colocar en el cerebro algún tipo de estímulos. Créeme, para ser breve, créeme, nada de eso va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. Dispondremos de tecnología auxiliar, simplemente. A ver si nos vemos aquí dentro de 50 años y volvemos a hablar de este tema tranquilamente. Lo dudo Pero mucho. yo me temo que... No va por ahí la Yo creo que alguna forma de transhumanismo, es decir, mejora de la condición humana por vías tecnológicas y especialmente a través de la manipulación del cerebro. Yo lo que veo son los gimnasios llenos de gente que hace sentadillas porque quiere tener el culo duro. O sea, quiero decir que el transhumanismo... ¿Estamos de acuerdo o no? ¿La gente va a que le pongan cables o hace sentadillas para ver...? No, porque no hay cables. Tú les sí, ofreces... me haría mucho mejor tener el glúteo duro sin esfuerzo. Tú le ofreces un culo duro y una cabeza más brillante y te aseguro que, te compran el producto. No, hay muchas razones por las que eso no va a ocurrir y son obvias. La primera de ellas es porque no tenemos una definición de inteligencia. Es que de entrada no sabemos lo que es la inteligencia y por lo tanto cuando se dice vamos a ampliar la inteligencia, digo, es que usted sabe lo que es la inteligencia. Usted tiene alguna definición de inteligencia porque yo no. O sea, no sé qué es la inteligencia, que es un conjunto de capacidades muy variables y muy repartidas entre los seres humanos, que cada uno tiene las suyas. No existe una inteligencia única que se pueda medir con una barra de mercurio como la temperatura. No, porque hay gente más inteligente y gente más tonta, eso te lo aseguro, de verdad, Eso, y los conocemos, Y los conocemos perfectamente, Eso, que hay medidas distintas de inteligencia. Hay una campana de Gauss. Es que ni lo dudes. Eso. Hay una campana de Gauss. Hay una campana de Gauss. No, pero ahora hablando en serio, esto es un tema recurrente. Yo estoy hablando en serio, te lo prometo. Yo no, pero ahora voy a hablar en serio. No, hay una campana de Gauss para cada una de las variables, pero yo creo que hay una lotería genética. Cada uno de nosotros somos producto de una lotería genética, de diferentes combinaciones de genes, y como toda lotería está muy repartida. Entonces, algunos son muy buenos para las matemáticas, pero son pésimos relacionándose socialmente, pero pésimos. De hecho, nuestro concepto de lo que era ser inteligente ha ido cambiando con el tiempo. Hasta hace relativamente poco tiempo, en mi generación, se consideraba que una persona muy inteligente era uno que había hecho un ingeniero de caminos, con todos mis respetos para la ingeniería de caminos, ¿no? Luego se ha ido viendo que un ingeniero de caminos pues puede ser incapaz de trabajar en equipo o no, pero independientemente de sus capacidades para las matemáticas o de estudiar muchas horas seguidas o lo que se requiera para ser ingeniero de caminos, pues una persona sin motivación, socialmente incompetente, y al final se ha acabado de decir que, y esto ahora hablo en broma, pero no mucho, la inteligencia realmente consiste en saber vender un coche de segunda mano. Porque la inteligencia humana... Hay coches de segunda mano que son fenomenales. Porque y si el precio es correcto, el negocio es estupendo. Eso es. Pero porque eso la inteligencia humana... Pero no hay que engañar, no hay que engañar. Recuerdo esa frase que me encanta, que dice, el secreto del éxito es la honestidad. Si logras evitarla, lo tienes asegurado. No, pero como biólogo evolutivo tengo que decir una cosa que conviene que se anote en ese libro. La inteligencia humana, nuestro cerebro, es una máquina que ha crecido y ha evolucionado básicamente para procesar información social. O sea que este órgano que tenemos en el cerebro ha sido seleccionado a lo largo de las generaciones para procesar sistemas sociales, información social. De manera que esa máquina
que obviamente no fue seleccionada para estudiar ciencias biológicas, que es lo que he estudiado yo, sino que fue seleccionada para sobrevivir en un grupo, esa máquina, claro, esa capacidad de análisis del sistema social se puede aplicar a otros sistemas y, por lo tanto, sirve para analizar otras situaciones y, finalmente, hacer integrales dobles. Vale, pero no hay que perder de vista que este órgano que tenemos en la cabeza se dedica 24 horas al día, incluyendo las del sueño, a procesar información social. O sea, lo que más nos preocupa son los otros. Y, por lo tanto, una persona que tenga capacidades sociales es, en esencia, lo que yo consideraría una persona inteligente. Eso se ve en la política también. ¿Todo eso lo aprendiste en Atapuerca o todo eso o no? No lo digo, te pregunto, no es una pregunta. Digo, que tú crees que, lo digo en serio, sí, tú descubres Atapuerca. Y me acuerdo que era una maravilla como te explicaban las distintas categorías, tal. ¿Tú crees que eso te ha dado a ti algún tipo de entendimiento de la evolución humana? Lo pregunto en serio. No, pero no te quepa ninguna. Bueno, no te quepa es que nosotros somos un producto de la evolución, no conviene olvidarlo. Es una cosa que a veces tengo que recordar. Somos una especie biológica, la gente se lo olvida, que somos animales. Hay que conviene recordarlo, pero, o sea, quiere decir que somos una especie biológica que ha evolucionado, o sea, que tenemos todas las características de la especie biológica. Eso no conviene perderlo de vista. Y además ha habido un cambio de paradigma en el tema de la inteligencia. Y es que durante mucho tiempo hemos pensado básicamente que la inteligencia, la razón, se desarrolló para resolver problemas ecológicos, sobre todo para sobrevivir en el medio y tal y cual, ¿no? Para cazar y esas cosas. Lo cual dejaba fuera por completo a la mitad de la humanidad que no cazaba de este proceso, claro. Pero, en resumidas cuentas, se pensaba que nuestra inteligencia se había desarrollado para resolver problemas de tipo ecológico. Nuestro cerebro, como cualquier inteligencia, es un órgano cuya función es analizar sistemas, algún tipo de sistema, eso está en la inteligencia, y predecir, de alguna forma, el comportamiento del sistema. O sea, si tú analizas un sistema complejo, pues te puedes adelantar, ¿no?, a las cosas del sistema. Y cuando yo era estudiante, y después, estábamos convencidos de que el sistema era el sistema ecológico, el ecosistema. Nuestra inteligencia se había desarrollado para analizar, predecir el comportamiento del ecosistema. Y desde hace ya mucho tiempo, además con algunas variables muy divertidas, como por ejemplo la de que en las especies de primates sociales el tamaño del cerebro directamente correlaciona con el tamaño del grupo. Wow. Se llama el número de Dunbar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una especie que vive en comunidades formadas por 30 individuos que tiene que procesar información social de un sistema en el que hay 30 individuos diferentes. Tiene un cerebro más gordo que el solitario, por ejemplo, que no tiene que procesar información social, porque esta máquina... Hay solitarios que buscan la soledad para pensar, para leer. Luego especies. Y eso. A nivel de especie, no. ¿Perdón? A nivel de especie, digo. Biológica, no de individuo. Que las especies, por ejemplo, que viven en grupos de 2 o grupos familiares, tienen que procesar menos información social y tienen cerebros más pequeños. Es decir, que hay una correlación entre el tamaño del grupo y el tamaño del cerebro, porque el cerebro es una máquina de procesar información social. Pero, Antonio, ahora mismo lo estás haciendo. En este momento me estás mirando a mí, estás mirando al público. En este laboratorio estamos todos procesando información social ahora mismo. Pues que lo sepan, ¿eh? Claro. Que la ahora mismo trayendo. Ahora mismo nos está creciendo el cerebro, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Con todos nosotros aquí, desde luego, está vamos, creciendo. Yo lo noto, positivamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por un debate, maravilloso. Me encantaría que el transhumanismo me dejara estar aquí hasta la edición 53. Sí. La verdad. Pues lo que hemos logrado, como sabes, en todos estos debates, más que aclarar los problemas, es incrementar fundamentalmente el nivel de confusión. Que es una cosa muy buena, lo digo porque ayuda mucho a tranquilizarse. No, está muy bien. Me quedo muy tranquila también sabiendo que el alma humana y los principales valores son lo que se queda, ¿no? Que saber que el futuro, por favor.
El amor. ¿Cuánto? ¿Un cuento? 2 minutos. Venga. Un Cronómetro. cuento muy interesante. Venga. Llegaron los extraterrestres al planeta Tierra y descendieron de sus naves. Y entonces, la ONU se reunió y decidió enviarles un comité de bienvenida. Y entonces allí fueron. Bueno, los del pacto. Como queríamos impresionarles, Ah. mandamos a nuestros mejores científicos. Ok, también. Un paleontólogo, por ejemplo, yo, o el que fuera, ¿no? Y entonces los extraterrestres nos escucharon, a los científicos, con mucha atención. El matemático les explicó, en fin, lo que se sabía de matemáticas. El biólogo les contó lo que sabíamos de biología y así. Todos fueron, el físico, el químico. Y cuando terminaron, el comandante de la nave extraterrestre, que había escuchado pacientemente, dijo, muchas gracias por sus aportaciones. No hace falta que nos manden más científicos, porque estas cosas que saben ustedes nosotros las vemos en preescolar. Porque, claro, si tiene una inteligencia que es capaz de viajar por el espacio-tiempo, pues, ¿qué les vamos a explicar nosotros, no? Y entonces los científicos se marcharon, la delegación muy cabizbaja, porque vieron que no se habían impresionado, y cuando estaban en la puerta de salida de la nave, dijo el comandante de la nave, el extraterrestre, dijo, un momento. Ese Shakespeare suyo sí nos interesa. Ese Goya suyo sí nos interesa. Ese Cervantes suyo sí nos interesa. Porque aunque los extraterrestres sin duda están tecnológicamente más avanzados que nosotros, está por ver que sus poetas sean mejores que Cervantes. Wow.